Hay pecados que se llevan en silencio, guardados en el pecho como brasas ardientes que nunca se apagan. La envidia es uno de ellos. No grita, no llora, no se muestra al mundo, pero quema por dentro con una furia lenta y constante, consumiendo todo lo que encuentra a su paso, hasta dejar solo cenizas donde antes había vida. Esta es la historia de Celestina, una mujer que dejó que ese fuego la devorara entera, y del precio que tuvo que pagar por alimentar las llamas de su rencor. Si te gustan las historias de terror que nacen del folclore y las leyendas de nuestros pueblos, suscríbete al canal, no abras la puerta y activa la campanita para no perderte ninguna narración que te hará sentir el miedo que solo las historias verdaderas pueden causar. El pueblo donde vivía Celestina era de esos lugares que parecen olvidados por el tiempo, un rincón polvoriento del llano, donde las calles eran de tierra apisonada y las casas se levantaban con adobe y techos de zinc que crujían bajo el sol implacable. No había más que una plaza con su iglesia destartalada, una cantina que abría solo los sábados y un puñado de ranchos dispersos entre los pastizales secos. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos duraban poco y donde las comparaciones eran inevitables. En un pueblo así, donde la vida transcurría lenta y monótona, cualquier destello de fortuna o belleza se convertía en el centro de todas las miradas, en el objeto de todos los comentarios. Y Celestina, pobre Celestina, vivía condenada a ser siempre la sombra de alguien más brillante. Remedios, su vecina, era todo lo que Celestina no tenía y nunca tendría. Alta, de piel clara como la leche y ojos verdes que parecían robar la luz del día, Remedios caminaba por el pueblo como si flotara sobre la tierra. Su esposo era dueño de varias hectáreas de tierra fértil. Tenía ganado que se contaba por docenas y una casa grande con corredores amplios y jardín con flores que perfumaban el aire. Cada domingo, Remedios llegaba a misa con vestidos nuevos que hacían suspirar a las mujeres y voltear a los hombres, con collares que brillaban al sol y una sonrisa dulce que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de la iglesia. La gente hablaba de ella con admiración, con ese respeto que se le tiene a quien la vida ha bendecido con todo. Pero Celestina, cada vez que la veía pasar, sentía como algo se retorcía en su estómago, algo oscuro y amargo que le subía hasta la garganta y le dejaba un sabor a ceniza en la boca. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones y que compartimos este miedo juntos. Celestina vivía en una casita pequeña al borde del pueblo, con paredes agrietadas y un techo que dejaba pasar la lluvia cuando las tormentas arreciaban. Su esposo era jornalero, un hombre callado y cansado que trabajaba de sol a sol por un puñado de monedas que apenas alcanzaban para el maíz y los frijoles. No tenían hijos, y esa ausencia era otra herida abierta que el pueblo no dejaba de señalar con miradas de lástima o comentarios velados. Celestina usaba los mismos dos vestidos remendados desde hacía años. Caminaba con la espalda encorvada por el peso de la vida dura, y sus manos estaban ásperas y agrietadas por el trabajo constante. Cada mañana, cuando salía a buscar agua al pozo común, se cruzaba con Remedios, que regresaba de su casa con un cántaro de barro pintado, y el contraste entre ambas era tan brutal que Celestina sentía cómo la humillación le quemaba las mejillas, como si alguien le hubiera dado una bofetada en plena cara. La envidia comenzó como una semilla pequeña,
casi imperceptible, una molestia pasajera que Celestina creía poder ignorar. Pero con el tiempo, esa semilla creció, echó raíces profundas en su corazón y se convirtió en un árbol retorcido que ocupaba cada pensamiento, cada respiración, cada momento de su existencia. Ya no podía dormir sin soñar con Remedios, sin imaginarse a sí misma en su lugar, con sus vestidos, con su casa, con su vida. Durante el día, mientras lavaba la ropa en el río o molía el maíz para las tortillas, su mente no paraba de darle vueltas a la misma pregunta venenosa. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué Remedios tenía todo y ella no tenía nada? ¿Qué había hecho esa mujer para merecer tanta fortuna, mientras Celestina se hundía cada día más en la miseria y el olvido? Las noches eran las peores, porque en la oscuridad de su rancho, acostada junto a su esposo, que roncaba del cansancio, Celestina dejaba que el odio creciera sin control. Se imaginaba a Remedios enferma, desfigurada, arruinada, y esos pensamientos le provocaban un placer enfermizo que después la llenaba de vergüenza. Pero la vergüenza duraba poco, porque al día siguiente volvía a ver a su vecina radiante y hermosa, y el ciclo empezaba de nuevo con más fuerza, con más veneno. El pueblo entero parecía conspirar para recordarle su inferioridad. En la tienda, las mujeres hablaban de lo generosa que era Remedios, de cómo había ayudado a la viuda Jacinta con dinero para el entierro de su marido. En la cantina, los hombres comentaban entre tragos de aguardiente lo afortunado que era don Elías por tener una esposa así. Y Celestina, invisible y despreciada, escuchaba todo desde las sombras, acumulando rencor como quien junta leña para una hoguera. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa casi vacía, porque apenas había podido comprar un puñado de cebollas y 2 papas arrugadas, Celestina vio a Remedios en la plaza, rodeada de un grupo de niños, a quienes repartía dulces y monedas. La escena le pareció obscena, una burla cruel del destino. Esa noche, cuando su esposo le preguntó por qué no había preparado cena, Celestina no respondió. Se quedó sentada en la oscuridad, con los ojos fijos en la pared agrietada, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Ya no quería solo lo que Remedios tenía. Quería que Remedios sufriera, que perdiera todo, que conociera el sabor amargo de la humillación y la desesperanza. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Fue entonces cuando recordó las historias que su abuela le contaba de niña, esas leyendas susurradas al calor del fogón sobre la vieja del cerro, una bruja que vivía más allá del pueblo, en un lugar donde los caminos se encontraban y donde la gente decía que se podían hacer pactos con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Celestina siempre había creído que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero esa noche, con el corazón lleno de odio y la boca seca de desesperación, esas historias cobraron un nuevo significado. Si existía alguien, lo que fuera, capaz de darle lo que necesitaba, ella iría a buscarlo. No le importaba el precio, no le importaba nada, excepto ver a Remedios caer, ver cómo esa sonrisa perfecta se borraba de su rostro para siempre. Hay lugares en el mundo donde las sombras se vuelven más espesas, donde el aire mismo parece vibrar con algo antiguo y peligroso que acecha justo más allá de lo que los ojos pueden ver. La encrucijada al norte del pueblo era uno de esos sitios, un punto donde 3 caminos se encontraban formando una cruz irregular en medio de la nada. Durante el día era solo un cruce polvoriento marcado por una piedra grande y una cruz de madera medio podrida que alguien había plantado ahí hacía décadas,
quizás como advertencia o como protección. Pero de noche, cuando la oscuridad caía sobre el llano como un manto pesado, ese lugar cobraba vida con susurros que no eran del viento y movimientos que no tenían explicación. La gente del pueblo evitaba pasar por ahí después del anochecer, y los que no tenían más remedio que hacerlo caminaban rápido, con la vista al frente, rezando en voz baja hasta dejar atrás ese punto maldito. Celestina salió de su casa cuando el sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas lejanas, dejando el cielo pintado de un morado oscuro que pronto se convertiría en negro absoluto. No le dijo nada a su esposo, quien dormía profundamente después de otro día agotador en el campo, con la espalda rota y las manos llenas de callos. Ella se envolvió en un rebozo viejo, tomó un candil de aceite que apenas iluminaba 1 metro adelante y salió al camino con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir los latidos hasta en la garganta. El aire nocturno olía a tierra seca y a ese olor particular del llano cuando cae la noche, una mezcla de pasto y polvo con un toque de algo salvaje que venía de la distancia. Cada paso que daba la alejaba más del pueblo, la hundía más en la oscuridad, pero Celestina no sentía miedo. Lo único que sentía era esa determinación fría y dura que nace cuando el odio ha echado raíces tan profundas que ya no hay vuelta atrás. La caminata hasta la encrucijada le tomó casi 1 hora, 1 hora en la que el silencio del llano fue interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos y el canto lejano de algún grillo perdido en la hierba. Cuando finalmente llegó al cruce de caminos, la luna aún no había salido y la oscuridad era tan completa que Celestina tuvo que levantar el candil para ver la piedra grande que marcaba el centro. Se detuvo ahí, temblando no de frío, sino de algo más profundo, una mezcla de anticipación y terror que le hacía cosquillas en la columna vertebral. Recordó las palabras de su abuela, pronunciadas tantos años atrás, con voz grave y seria. Si necesitas algo que el mundo no puede darte, ve a la encrucijada en noche sin luna, llama 3 veces y espera. Pero ten cuidado, niña, porque lo que viene cuando llamas no siempre es lo que esperas, y el precio que cobra nunca es el que imaginas. Celestina tragó saliva, sintiendo cómo la boca se le había secado, hasta dejarla áspera como lija. Levantó la vista hacia el cielo negro, confirmando que efectivamente no había luna esa noche, solo estrellas dispersas que parecían demasiado lejanas para ofrecer consuelo alguno. Entonces, con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza con cada palabra, llamó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su voz se perdió en la inmensidad del llano, absorbida por la oscuridad como agua en tierra seca. Durante un momento eterno no pasó nada, solo silencio, y Celestina sintió una punzada de decepción mezclada con alivio. Quizás todo era solo un cuento de viejas, pensó. Quizás debería regresar a casa y olvidar esta locura. Pero entonces el viento cambió. No fue un cambio natural, no fue la brisa suave de la noche, sino algo más violento y extraño. Un viento que llegó de golpe trayendo consigo un olor que le heló la sangre en las venas. Olía a tierra recién removida, a hierbas podridas y a algo más que Celestina no podía identificar, pero que le recordaba al olor del matadero en día de sacrificio, ese aroma metálico y dulzón de sangre fresca. El candil tembló en su mano y la llama bailó salvajemente, proyectando sombras grotescas sobre la piedra y la cruz. Fue entonces cuando la vio. Al principio era solo una silueta borrosa en la oscuridad, una forma que se materializaba desde la nada, como si la noche misma
se estuviera condensando en carne y hueso. Poco a poco, la figura se hizo más clara, y Celestina vio a una mujer vieja, encorvada, vestida con harapos negros que parecían fundirse con la oscuridad circundante. La vieja del cerro no era como Celestina la había imaginado en sus peores pesadillas. Era peor. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, como surcos en tierra agrietada. La piel tirante sobre los huesos del cráneo, de un modo que la hacía parecer más calavera que persona. Pero eran los ojos lo que verdaderamente aterraba. 2 puntos de luz amarillenta que brillaban en la oscuridad, como los ojos de un animal nocturno reflejando el fuego. Ojos que no parpadeaban y que parecían mirar no solo a Celestina, sino a través de ella, leyendo cada pensamiento, cada deseo, cada secreto guardado en lo más profundo de su alma. La bruja sonrió, y esa sonrisa dejó al descubierto una boca casi sin dientes, solo algunos colmillos negros y retorcidos que sobresalían de encías grises. Cuando habló, su voz sonó como 1000 voces susurrando al mismo tiempo, como si hablara no solo con su boca, sino con toda la oscuridad del llano. «Así que has venido a pedir», dijo la vieja sin hacer pregunta, como si ya supiera exactamente qué había traído a Celestina hasta ese lugar maldito. Los que vienen aquí siempre quieren lo mismo: poder, venganza, riqueza, todo lo que sus vidas miserables no les han dado. Y tú, pequeña envidiosa, quieres ver caer a quien brilla más que tú. Quieres robarle la luz para alumbrar tu propia oscuridad. Celestina intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque cada frase de la bruja era cierta, cada acusación daba en el blanco con precisión quirúrgica. Finalmente logró asentir, un movimiento tembloroso de cabeza que le costó todo el valor que le quedaba. La vieja se acercó más, tanto que Celestina pudo sentir el frío antinatural que emanaba de su cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire, sino con algo más profundo y maligno. «Puedo darte lo que buscas», continuó la bruja, con esa voz múltiple que hacía eco en la cabeza de Celestina. «Puedo hacer que esa mujer que tanto odias pierda todo lo que tiene, su belleza, su fortuna, su felicidad. Puedo convertir su vida en un infierno, mientras la tuya florece como rosa en primavera. Pero nada es gratis en este mundo, ni en el otro, niña tonta. Todo tiene un precio, y el mío es alto». Celestina sintió como el corazón le latía desbocado, tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Preguntó con voz apenas audible cuál era ese precio, aunque una parte de ella ya sabía que la respuesta no le gustaría. La vieja se rió, una risa seca y rasposa, como huesos frotándose contra piedra, y extendió una mano huesuda, con uñas largas y amarillentas como garras. «Tu precio será pagado en 3 partes», dijo la bruja, mientras sus ojos brillaban con intensidad enfermiza. «Primero, cuando ella caiga, tú te levantarás, y durante 7 lunas llenas conocerás la prosperidad que tanto ansías. Segundo, cada noche durante esas 7 lunas deberás venir aquí, a esta encrucijada, y dejar una ofrenda de sangre, tu propia sangre, vertida sobre esta piedra. Y tercero, cuando la 7ª luna se complete, vendrás a mí por última vez y me darás lo que más amas en este mundo, lo que sea que tu corazón guarde como tesoro». Celestina escuchó las condiciones con la mente nublada por el odio y la desesperación, pensando solo en remedios, sufriendo, en verla humillada y destruida. No tenía nada que amara de verdad, pensó. No tenía hijos, no tenía joyas, no tenía nada de valor. ¿Qué podía perder que ya no hubiera perdido? «Acepto», dijo Celestina,
antes de que la razón pudiera detenerla, antes de que el miedo le hiciera dar marcha atrás. La bruja sonrió de nuevo, esa sonrisa horrible que dejaba ver el abismo de maldad detrás de sus ojos, y cerró su mano huesuda sobre la de Celestina con una fuerza sorprendente para alguien tan vieja. El contacto quemó como hierro al rojo vivo, y Celestina gritó de dolor mientras sentía algo oscuro y frío penetrar en su piel, correr por sus venas como veneno helado, marcarla desde adentro con un sello que nunca podría borrarse. Cuando la bruja soltó su mano, Celestina vio con horror que en su palma había aparecido una marca negra con forma de cruz invertida, una señal que palpitaba con luz tenue, como si tuviera vida propia. El pacto estaba hecho y ya no había vuelta atrás. Los pactos con la oscuridad nunca se rompen, y las deudas contraídas en lugares malditos siempre se cobran con intereses que el alma no puede pagar. Celestina lo aprendió de la manera más dolorosa, cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse, cuando el veneno del odio que había bebido con tanto gusto se convirtió en la condena que la perseguiría hasta el fin de sus días. Esta es la parte de la historia que la gente del pueblo todavía cuenta en susurros, la advertencia que las madres repiten a sus hijas cuando la envidia asoma su rostro feo en sus corazones. La mañana siguiente al pacto, Celestina despertó sintiendo algo diferente en el aire, una electricidad extraña que le erizaba la piel y le aceleraba el pulso. La marca en su palma había dejado de arder, pero seguía ahí, oscura y palpitante, recordándole constantemente el acuerdo que había sellado en la encrucijada. Salió de su casa esperando ver el mundo igual que siempre, pero lo que vio la dejó sin aliento. Su rancho, que la noche anterior era una choza destartalada con paredes agrietadas, ahora lucía reparado, las grietas cubiertas con mezcla fresca y el techo de zinc reluciente bajo el sol. En el corral que antes estaba vacío, había 3 gallinas gordas y un par de cerdos que gruñían contentos. Su esposo, que salió después de ella frotándose los ojos con sorpresa, no podía entender de dónde había salido todo eso. Pero Celestina sabía exactamente qué fuerzas oscuras habían obrado durante la noche. Pero la verdadera transformación no estaba en su casa, sino en la de Remedios. Ese mismo día corrió la noticia por el pueblo como reguero de pólvora. Don Elías, el esposo de Remedios, había amanecido con una fiebre terrible que lo hacía delirar y sudar como si estuviera ardiendo por dentro. Los curanderos del pueblo fueron llamados, trajeron hierbas y rezos, pero nada funcionaba. La enfermedad se aferró a él con garras invisibles, consumiéndolo día tras día, hasta convertirlo en un esqueleto viviente que solo gemía de dolor. Y mientras don Elías se moría lentamente en su cama, las desgracias cayeron sobre su familia como lluvia de piedras. El ganado comenzó a morir sin razón aparente. Las vacas amanecían tiesas en el campo con los ojos abiertos y la lengua negra. Las cosechas se pudrieron de la noche a la mañana, atacadas por una plaga que nadie había visto antes. El dinero guardado desapareció, robado según decían, aunque las puertas y ventanas permanecían cerradas. En cuestión de semanas, la casa grande de Remedios pasó de ser símbolo de prosperidad a escenario de tragedia y ruina. Remedios, que siempre había caminado con la cabeza en alto y esa sonrisa luminosa en los labios, ahora arrastraba los pies con la espalda encorvada por el peso de la desgracia. Su rostro, antes radiante, se volvió pálido y demacrado, con ojeras profundas que le daban aspecto de fantasma. Tuvo que vender sus vestidos bonitos, sus collares,
todo lo que tenía de valor para pagar las medicinas de su esposo y los gastos de la casa. La gente que antes la adulaba, ahora murmuraba a sus espaldas, algunos con lástima, pero otros con ese placer secreto que sienten los envidiosos cuando los poderosos caen. Y Celestina, escondida entre las sombras, observaba todo con una satisfacción enfermiza que le llenaba el pecho como miel amarga, saboreando cada lágrima de Remedios como si fuera el néctar más dulce del mundo. Mientras Remedios se hundía en la miseria, la fortuna de Celestina crecía de manera inexplicable. Su esposo consiguió trabajo en un rancho grande del pueblo vecino, con un sueldo que nunca había soñado ganar. Encontraron dinero enterrado en su propio patio, monedas de plata viejas que valían una fortuna. Las gallinas ponían huevos dobles todos los días. Los cerdos engordaban con rapidez asombrosa. Celestina comenzó a vestirse mejor, a caminar con la cabeza alta, a recibir los saludos y el respeto que antes le negaban. Pero cada noche, cuando la luna se asomaba en el cielo, ella tenía que cumplir su parte del pacto. Tomaba un cuchillo afilado, se cortaba la palma de la mano junto a la marca negra y dejaba que la sangre goteara. Caminaba hasta la encrucijada en la oscuridad absoluta y vertía su sangre sobre la piedra grande mientras susurraba las palabras que la bruja le había enseñado. El dolor de las heridas la acompañaba durante el día, un recordatorio constante del precio que estaba pagando. Pero Celestina lo soportaba con determinación, porque veía a Remedios destruida, y eso le bastaba. Las 7 lunas pasaron rápido, demasiado rápido, y con cada luna llena Celestina sentía cómo algo dentro de ella cambiaba, como si con cada gota de sangre derramada estuviera perdiendo algo más que líquido vital, algo que no podía recuperar jamás. Su reflejo en el agua comenzó a mostrarle una imagen extraña, sus propios ojos brillando a veces con ese resplandor amarillento que había visto en los ojos de la bruja. Sus sueños se llenaron de pesadillas, donde caminaba por caminos oscuros, perseguida por sombras que susurraban su nombre con voces que sonaban como lamentos de los condenados. Pero siguió adelante, ciega por el odio que se había convertido en su única razón de existir, incapaz de ver que ella misma se estaba convirtiendo en algo monstruoso. Cuando llegó la 7ª luna llena, Celestina supo que había llegado el momento final. La bruja se le apareció en sueños esa noche, con su sonrisa de calavera y sus ojos que quemaban, recordándole que debía ir a la encrucijada para pagar la última parte de su deuda. «Dame lo que más amas», había dicho el pacto, y Celestina había pensado que no amaba nada en el mundo. Pero cuando llegó a la encrucijada esa última noche, la vieja estaba esperándola con algo en sus manos huesudas. Era un espejo viejo y manchado, y cuando Celestina miró en él, vio no su reflejo, sino algo más profundo, algo que la hizo gritar de horror. Lo que más amaba, lo único que había amado de verdad toda su vida, era ella misma, su propio ser, su identidad, su alma. Y eso era exactamente lo que la bruja había venido a cobrar. El espejo se quebró en 1000 pedazos, con un sonido que pareció desgarrar la noche misma, y cada fragmento se llevó consigo un trozo de Celestina, un recuerdo, una emoción, una parte de quien había sido. Cuando terminó, lo que quedaba en la encrucijada ya no era una mujer, sino una cáscara vacía, un cuerpo sin alma que caminaba pero no vivía, que respiraba pero no sentía. La bruja tomó los fragmentos del espejo, cada uno conteniendo un pedazo del alma de Celestina, y se los guardó en un saco negro antes de desvanecerse en la oscuridad de donde venía. Celestina regresó al pueblo, pero ya no era Celestina.
Sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo, sus movimientos mecánicos como los de una marioneta. La gente notó el cambio, susurraron que se había vuelto loca, que la envidia finalmente le había quemado el cerebro. Hoy, después de tantos años, Remedios logró recuperarse poco a poco de sus desgracias. Reconstruyó su vida con esfuerzo y humildad, aprendiendo que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la fuerza del espíritu. Pero Celestina nunca volvió a ser la misma. Dicen que todavía vive en ese rancho al borde del pueblo, una presencia silenciosa y vacía, que ya no es más que un recordatorio de lo que la envidia puede hacer cuando se alimenta sin control. Los viejos del lugar cuentan su historia a los jóvenes como advertencia. Les dicen que nunca dejen que el veneno de compararse con otros les consuma el corazón, porque el precio de la envidia es siempre más alto de lo que se puede pagar. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde la dirección de la encrucijada, algunos juran que todavía pueden oír el sonido de vidrios rompiéndose, como si 1000 espejos se quebraran al mismo tiempo, llevándose consigo las almas de los codiciosos. Si esta historia te ha estremecido, si has sentido el miedo que solo las leyendas verdaderas pueden provocar, te invito a que te suscribas al canal No Abras la Puerta para escuchar más relatos del folclore que nos recuerdan que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas y algunos pactos nunca deben sellarse. Que esta historia te acompañe y te recuerde que la mayor riqueza está en aprender a ser feliz con lo que tienes, porque en la encrucijada entre la envidia y la paz, solo uno de los caminos lleva a casa.